Hola. ¿Ya me toca a mí? ¿Sí me escuchan? Sí. Perdón, es que yo casi no escuché lo que decían y no sé. Dije, no sé en qué momento me toca empezar. Pero bueno, ¿cómo han estado? ¿Bien? Todo bien. Qué bueno. Bueno, vamos a hablar hoy un poco o mucho de lo que es los rasgos o la cuestión de las características psicológicas, tanto de los hombres como de las mujeres que están en estas situaciones de violencia, ¿no? Ya medio las tocamos la vez pasada, como por ahí vimos algunas cosas, pero creo que para poder determinar el tratamiento sí es necesario que se tenga como más claridad en ellas, ¿no? Para que, porque esto nos va a ayudar a poder plantear qué tipo de tratamiento es el que requiere. Vamos a hablar ahora primero de los hombres. Ya les había dicho que en algunos de los casos, bueno, un poco el antecedente se los planteo de trabajar con hombres agresores. Cuando se hicieron lo que eran entonces las unidades de atención y prevención a la violencia, las UNAVIS, me tocó ser parte de la primera unidad y en ella la ley nos decía, la ley de asistencia y prevención, que había que dar atención a los agresores, ¿no? Desde un modelo reeducativo, ¿no? Esto ahora es muy cuestionado si es reeducativo, si no, pero bueno, eso lo planteaba. Entonces desde entonces empecé a trabajar, le estoy hablando por ahí de los finales de los 90, con agresores, ¿no? Ya después entonces Procuraduría, estuve trabajando en un centro que se llama SIVA, creo que ustedes lo conocen, y es justo el que atiende de manera psicológica a los agresores en violencia familiar, ¿sí? Entonces, bueno, ahí veíamos varias cosas en ellos. Primero, sí se hacía una selección, justo también que se los comentaba la semana pasada, se hacía una selección para saber quiénes de ellos, eh, aunque tuvieran algún tipo de adicción, que casi siempre era el alcohol, ¿no? Aunque lo tuvieran, quienes tenían ya sea un tratamiento paralelo o no era esta una situación que generara la violencia o el principal factor de violencia en la relación, ¿no? Si era así, que digamos tuviera control o controlado esa parte, entonces se les ingresaba a grupos de terapia. Algo importante es que se ha observado en los casos de violencia, tanto en hombres como en mujeres, que puede ser mejor o más benéfico cuando se hace un trabajo grupal, ¿no? Esto para que no, primero no se generen alianzas con los terapeutas, por un lado, pero también por otro, para que vayan como reflejándose en las otras personas y en las historias de otras personas. Y eso también va ayudando en algunos casos, no en todos, pero en muchos de los casos, a que vayan pues procesando alguna de la información que tiene. Y yo por eso digo que nosotros sí podemos aprender en cabeza ajena, ¿no? Entonces, los grupos es esa parte. O sea, lo escuchamos de otro, pero también puedo, a partir de la vivencia del otro, ir reelaborando algunas cuestiones de mi propia historia, ¿no? Entonces, los grupos de terapia, algo que se hizo también por ahí del 2001, es que organizaciones de la sociedad civil que en un momento dado han estado trabajando con hombres, hombres por la equidad, GENDES, por ejemplo, que trabajan esta parte de la violencia, y junto con algunas dependencias, entre esas, en ese entonces IVA,
lo que estábamos haciendo era como proponer unos lineamientos mínimos que deberían tener las personas que, no las personas, los programas de atención a hombres, ¿no? Los lineamientos, uno y muy importante, ya lo veíamos la semana pasada, es que tuvieran una perspectiva de género. Eso era muy importante, ¿no? Antes no se le daba mucha importancia a esto, pero bueno, como lo vimos, es algo que nos da una mirada diferente, y que en un momento dado nos apoya en entender, ¿no? El lugar donde está y cómo se está dando esta dinámica en las situaciones de violencia. Entonces, esa era una parte importante. Otra es que tuvieran criterios como de selección muy claros, por ejemplo, ¿no? En la entonces Procuraduría teníamos que era un criterio de inclusión, tenía criterios de inclusión y criterios de exclusión. Entonces se hacía una entrevista inicial para determinar quiénes podían ser o formar parte del grupo, pensando que si tenían estos criterios, entonces era más factible que les fuera benéfico el trabajo grupal. Si tenía otros, requería la atención, pero no necesariamente es con este modelo que se tenía, porque a lo mejor requería de otras características, ¿no? Entonces, en ese caso también estaban los criterios, que tenían que estar muy claros. Se hablaba de que se tuviera una evaluación previa, por eso es que también la entrevista nos servía como un primer filtro para esta selección, pero también para ir como caracterizando a la población, digamos así, ¿no? Y que al final del tratamiento se tuviera que hacer otra vez esta evaluación. Entonces había un pre y un post, justo para saber y valorar algo que no se tiene y que todavía ahora no lo tenemos como muy claro, muy sistematizado, la efectividad del tratamiento, ¿no? Es complicado en el sentido de que si es información que nos dan de manera cualitativa, ¿cómo le hago para cuantificar, ¿no? Esa es la parte que, para eso nos sirven de alguna forma las tipologías y decir, bueno, hay algunas características que tienen, que son comunes, que a lo mejor en mayor o menor grado, pero todos la presentan, entonces eso nos servía, pero bueno, era complicado, ¿no? Entonces, y otra parte que hablaban en estos lineamientos es que se tuviera también que pensar en justo en generar instrumentos y estadísticas al respecto, ¿no? Y bueno, fueron lineamientos que todavía están vigentes, están en una ley por ahí, bueno, no en una ley, no en una normatividad, pero sí se establecieron como parte del Consejo de Atención y Prevención a la Violencia en la Ciudad de México. Estos lineamientos se supone que todos los programas que atienden hombres tendrían que tenerlos. Daniela, ¿quieres comentar algo? Perdón, súper rápido. Lo que Ajá. ocurre es que hay algunos compañeros que están esperando acceso, entonces me parece que son varios. Perdón la interrupción. Y, ¿y se los da a quién? ¿Ustedes? El anfitrión. Ok. Me parece que justo usted es la anfitriona, maestra. Ah, qué caray. Sí. Eso no lo sabía yo. Pero, y déjame ver, ¿y dónde lo veo? En participantes, Participantes, ¿verdad? Ya, ajá, ok. ahí. Ya estoy viendo. Pero, y hoy, es que no veo quién está en espera. Ah, ya vi. Sí, son varios. Perdón, pero no sabía que yo era la anfitriona. No, 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 al contrario, muchísimas gracias. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Creo que ya son todos, ¿no? Ujú. ¿Me pueden avisar si hay alguien más por ahí después? ¿Sí? Para no dejar. Seguro, muchas gracias. Gracias a ti, Daniela. Bueno, entonces se trabajaron estos lineamientos e insisto, era algo que todos los programas que se supone
que, por ejemplo, los programas que tiene Hombres por la Equidad debe contener esto, ¿no? Y que vemos que sí, que ahí los contienen, a lo mejor en mayor o menor. Otro criterio era que tenía que ser una intervención desde la que fuera, por ejemplo, Hombres por la Equidad, género, todos son grupos de reflexión. En la entonces Fiscalía, Procuraduría, eran grupos de terapia. Independientemente del tipo de grupo, tenía que ser con una, con esta cuestión de que eran desde un enfoque reeducativo. ¿Sí? Eso era lo que también todos tenían que respetar en este trabajo de grupo. Y bueno, fue muy interesante el hacer las entrevistas. La verdad es que yo ya no pude concretar el análisis de la información porque me cambiaron de centro a Cariba, pero estuvimos haciendo, se les aplicaba a todos los hombres que ingresaron, se les aplicó casi durante un año el MMPI, ¿no? Para poder tener como una cuestión de personalidad. Tener, no como rasgos de personalidad. Lo teníamos, justo primero lo que sucedió fue que teníamos un acuerdo con una doctora en psicología de la Facultad de Psicología, que fue la que nos hizo la base de datos, estábamos vertiendo la información, pero hubo cambios en la UNAM y después acá, ¿no? Entonces, pero eso es una información que está ahí, que podría explotarse, aunque ya ahorita ya no es tan reciente, ¿no? Pero algo de lo primero que veíamos es que muchos de ellos, en efecto, no tenían un trastorno de personalidad, ¿no? Sino que eran personas que más bien tenían, yo le llamo como malestares emocionales, ¿no? Eran más cuestiones emocionales que un trastorno de personalidad y que por tanto podían estar en terapia. Pero también ahí fue donde nos dimos cuenta que tenían la mayoría, casi el 80%, problemas con el alcohol, ¿no? Más que con las drogas. Con las drogas era cerca de un 40%, pero el 80% de esos hombres, que en ese entonces tuvimos una muestra de 800 hombres, eran con el alcohol y muchos de ellos cuando el evento de violencia se daba cuando estaban alcoholizados, ¿no? Entonces, esto ponía también en algunas dificultades la atención. Este, eh, Insisto, preguntábamos si por lo menos ya estaban asistiendo a algún tipo de trabajo donde pudieran ellos justo trabajar el alcoholismo, ¿no? Y algo que también les comentaba la vez pasada, teníamos, lo que nos faltó, porque no pudimos procesar toda la información, pero lo que nos faltó también es hacer como esa unión con ustedes, por ejemplo, que trabajan esta otra parte, ¿no? Porque si no es como escindir a la persona, nada más verla como el agresor y no darnos cuenta de esto que les decía la vez pasada, como ese fondo que trae, el por qué está en una situación de alcoholismo y el efecto del tratamiento, si era únicamente, por decirlo así, en la parte de como agresor, pues apoyaba, pero no era suficiente, porque en cuanto se alcoholizara, en algunos casos nos tocó, digamos, analizar las recaídas, digámosle así, ¿no? Porque en cuanto se alcoholizaba volvía a agredir a la mujer, ¿no? Tuvimos casos muy desafortunados en el sentido de volver a caer y volver a poner en riesgo incluso la integridad física y la vida de la mujer, ¿no? Entonces, esa parte era algo importante y algo que también vimos en estos hombres es que tenían no había inteligencia emocional, ¿no? Entonces es algo que se tiene que trabajar con ellos. También yo creo que aproximadamente, ahorita no tengo el dato exacto, pero era como el 70% de ellos sí habían vivido una situación de violencia en su familia, ¿no? Eran hijos de padres y madres que habían estado también en situaciones de violencia. Algunos de ellos la habían recibido de manera directa, ¿sí? Muy pocos en grado extremo, pero ahí estaban, y un poco también con la lógica de la que hablábamos hace 8 días, en que
el que ellos sean testigos de la violencia entre sus padres es que están viviendo violencia también, ¿no? Un niño o una niña no sabe qué hacer con eso que está viendo, incluso no sabe si ponerse del lado de uno o de otro, porque son sus padres, por quién se decide, ¿no? A veces ya en la adolescencia empiezan a ver, pues bueno, la situación de la mamá y como que se apegan a la mamá, pero hay otros que no, que más bien se identifican con el agresor, ¿no? Y entonces ya no es una persona, sino dos las que están en un momento dado agrediendo a esa mujer, ¿sí? Esto es algo que estuvimos viendo en estos grupos de terapia que analizábamos y que algo que nosotros agregamos en el proceso terapéutico era que, pues sí, era una terapia reeducativa con esta parte, cómo se manejan las terapias reeducativas, es enseñarles a esta situación emocional, a controlar, pero también mucho la asertividad, mucho lo que les decía la vez pasada también, a identificar cuál era la señal que ellos tenían, en donde era como el punto de quiebre, ¿no? Era el punto de que si lo pasaban, lo que iba a hacer era agredir, ¿no? Entonces, era enseñarles a conocer su cuerpo, entonces, para que cuando estuvieran en esta parte de ver en rojo, de sentir la tensión en los puños, de que están sacando el pecho, algunos eran las groserías, iban en aumento, en fin, ese tipo de cosas, era el momento de poner un alto. Pero para que ellos pudieran identificar eso, primero se tienen que conocer. Primero tienen que aceptar que hay una situación de violencia, que están ejerciendo violencia, y esta parte del aceptarlo ronda con muchas cosas que van desde estos mitos, los tabús que hay en relación al rol de hombre o mujer, ¿no? Perdón, maestra, están pidiendo acceso a algunos compañeros todavía. ¿Quiénes están? Que ya no los veo aquí, que estén... Espérame, ¿eh? Disculpe. Ya aparecieron. Listo, ya están Alberto y Adriana. ¿Sí? Ok. Bueno, y como les decía, todavía está como muy engarzado con la parte de en los roles y los estereotipos, y por tanto, el que ellos acepten que están generando violencia cuesta mucho trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque si ellos ya lo vivieron en su familia de origen, entonces también pareciera normal, ¿no? Y si es lo que se espera del hombre, no el que agreda, pero sí el que controle, el que sabe qué se requiere en esa familia, el que en un momento dado tiene que, como cabeza de familia, es como si fuera el único inteligente y que puede tomar decisiones, ¿no? Por un lado pareciera algo muy, pues fácil el decir, bueno, que otro sea el que tome las decisiones, sin embargo también es una carga importante que trae, ¿no? El tomar las decisiones de la familia es una carga importante y a veces esto pues no les es tan sencillo, más a los que de entrada con un proceso de violencia en la infancia no tienen, pues no son asertivos y no tienen la autoestima adecuada, pero tienen que dar soluciones a esa familia, ¿no? Tienen que tomar, insisto, las decisiones. Entonces, bueno, esto era parte de lo que trabajábamos. Ahí ayuda mucho el grupo cuando nosotros también probamos en grupos abiertos. Justo ahorita les comento otra característica que tenían estos grupos, pero eran grupos abiertos, y entonces en cualquier momento del proceso ingresaban, ¿no? La terapeuta o el terapeuta tiene que ser aquí con muchas habilidades. Julián, creo que tienes abierto tu micrófono. Ya, muchas gracias. Les decía, ya me perdí, perdón, me desconcentré, pero recuérdenme que les estaba comentando. De las habilidades terapéuticas. Tienes razón, muchas gracias. Justo tiene que tener más habilidad, muy bien cimentadas sus habilidades terapéuticas cuando es un grupo abierto, porque hay que estar en los procesos de los diferentes integrantes del grupo. Algunos van más avanzados y otros van menos.
y además capitalizar lo que ya trabajó el que va más avanzado para que sirva a los demás, como esta parte de modelar la cuestión terapéutica, ¿no? Entonces nos sirve de mucho esta situación, pero la terapeuta tiene que ubicarse muy bien en los diferentes procesos y cómo interviene cada uno de estos. ¿Por qué? Porque si no, y pasaba con algunas terapeutas que veíamos que eran recientes en el trabajo, es que o repetían y repetían información durante las diferentes sesiones del grupo, tratando de nivelarlos a todos, y en eso se perdían sesiones importantes para el apoyo. Y los que iban más avanzados, o los que supuestamente iban más avanzados, pues llegaban a un momento en que ya no pasaban de ahí, digámosle así, ¿no? Entonces, sin embargo, también veíamos que cuando eran grupos cerrados, terminaban siendo talleres. O sea, en muchos de los grupos lo que hacían las terapeutas y los terapeutas era como ya tener muy clara cuál era su sesión por grupo, ¿no? Y en qué número de sesión y cuántas sesiones y qué temas iban a dar. Entonces terminaban siendo o cursos o talleres, pero no una cuestión de psicoterapia, ¿no? Entonces, podían tener un efecto psicoterapéutico y un efecto reeducativo, pero no era una psicoterapia. Y el modelo que se planteó en la entonces Procuraduría era de psicoterapia. Entonces necesitaban ciertas habilidades, habilidades de psicología clínica, digamos, pero además como terapeuta para que pudieran llevar a cabo el tratamiento, ¿no? Entonces ahí también veíamos las habilidades que tenían los hombres para manipular, ¿no? Queriendo manipular a veces las sesiones, y en eso es donde nos tenía que quedar muy clara desde la perspectiva de género en qué momento estos hombres estaban queriendo manipular a esta mujer terapeuta, porque se tendía a repetir los patrones que ya traía, ¿no? Y entonces había siempre el que se paraba en el grupo y decía, no, miren, yo les voy a explicar, cuando no estaban de acuerdo, cuando no estaba de acuerdo con la terapeuta. Entonces ahí hay que irlos viendo para que se vayan dando cuenta, es parte de reeducar, ¿no? El que se vayan dando cuenta que ahí no tenían ellos la responsabilidad y que las mujeres también tenemos cosas importantes que decir, no nada más los hombres, ¿no? Y puede servir de mucho para su proceso, o servía de mucho para su proceso. Esta parte también es importante porque es otra de las características de los hombres agresores, el que tienen como esta doble fachada, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor cuando llegaban a las primeras sesiones, a la entrevista, a la primera sesión de los grupos, eran muy lindos, o sea, saludan, platican, son bromistas y todo, ¿no? Pero nosotros lo que tendríamos que tener mucho cuidado es cuando en un momento dado pudieran hablar de la agresión que ellos estaban generando. O sea, ahí es como se transforma, ¿no? Pero esta parte de esta doble fachada la presentan en el trabajo terapéutico. Y entonces eso nos podía dar, si no tenemos la experiencia necesaria, nos puede dar una falsa creencia de que realmente ellos estaban trabajando su violencia, cuando eso no era así, ¿no? Entonces siempre hay que estar como muy al pendiente con esta escucha activa, porque cuando ellos hablaban ahí nos dábamos cuenta otra vez, con este análisis de la perspectiva de género, con un lenguaje incluido, o sea, te das cuenta que te está repitiendo lo mismo, pero de otra manera, ¿no? Con otras palabras. Entonces, eso es algo que teníamos que poner mucha atención para no caer en ello y entonces sí, en esta parte reeducativa, decir hacia dónde, ¿no? Y bueno, hubo un momento en que también, por algunas cuestiones de cambios administrativos a nivel del sistema penal y más bien penitenciario, cerraron unas oficinas en donde ellos decían, la verdad es que no me acuerdo cómo se llama la dirección, de ejecución de sanciones o algo así, donde antes los mandaban a los que habían sido ya sentenciados por el delito de violencia familiar y habían conmutado su pena, los mandaban a segunda terapia. En realidad lo que hacían era darles pláticas y los citaban una vez al mes, como que fueran a firmar, iban a firmar
y, y les daban una plática, ¿no? De algo que no teníamos ni claro qué hacían. Cuando cierran esta oficina, entonces lo empiezan a mandar, se les hace sencillo mandarlos así a la entonces Procuraduría. Y entonces empezamos a tener muchos casos de hombres que ya era comprobado que habían agredido, que eran hombres violentos y que se les había conmutado la pena para que asistieran a terapia, ¿no? Entonces, ahí entra otro tipo de característica de este proceso terapéutico y que es también una terapia coactiva, ¿sí? Porque muchos de ellos obviamente nos decían que no habían sido responsables, no sé qué y no sé cuándo. Y ahí nosotros tenemos que ser muy claras. Y es una terapia coactiva, también confronta, ¿sí? Pero con un fin muy claro y muy determinado, ¿no? Obviamente, como es cualquier tipo de confrontación en un proceso terapéutico, es porque va a servir al proceso que lleva la persona y no para confrontarnos o entrar en conflicto sin un objetivo específico, ¿no? Entonces, esta terapia, bueno, coactiva, reeducativa, entonces había que confrontarlos a veces en el proceso terapéutico. Por eso también teníamos que tener muy buenos los filtros de los que les hablaba. Porque si en el proceso terapéutico, y nos llegó a pasar con un caso en particular a una de nuestras terapeutas, una persona que tenía como rasgos más de borderline, entonces lo confronta y entonces eso se vuelve, o sea, él lo que empieza a hacer es a querer aliarse con las demás partes del grupo, ¿no? E incluso al terminar la sesión salen y van y hablan conmigo que no querían esa terapeuta porque no era buena, porque, en fin, tenía todos los efectos, ¿no? Cuando él tenía 2 sesiones ahí. Y los demás, algunos de ellos, cuando hablé con ellos aparte, ellos me decían que a ellos sí les estaba sirviendo el proceso, ¿sí? Sin embargo, a él lo vieron tan agresivo que decidieron apoyarlo. Entonces, es este tipo de cosas por las cuales tenemos que ser como ese filtro y ser muy claras. Y bueno, con esta persona se le mandó otro tipo de tratamiento, ¿no? Más en la parte psiquiátrica para que pudiera apoyarlo en lo que necesitaba, ¿no? El programa que había no era para ellos. Y yo creo que esto también es importante cuando se tienen adicciones, saber cuál es el objetivo de nuestro tratamiento y si la persona que va a ingresar le va a ser benéfico este tipo de tratamiento. Y a lo mejor requiere otro. No sé, lo voy a decir así a la ligera, a lo mejor requiere otro, el de la competencia, ¿no? Pero pues ese es el que necesita y ese es el que le va a ser benéfico. Y como terapeutas tenemos que estar muy abiertos a eso. No significa que yo no soy buena terapeuta, significa que esta persona requiere un modelo de terapia diferente, un trabajo diferente para que pueda serle benéfico y le sea de utilidad. De otra manera, digamos, si dejamos a este hombre del que les hablo en el grupo, pues nos va a estar boicoteando todo el tiempo el proceso y no van a avanzar ni él ni los que no puedan oponerse a él. Porque ya después supimos que incluso alguno de ellos le dijo que si no lo apoyaba, le iba a romper no sé qué, ¿no? Entonces, imagínense el grado de situación en la que estaba y cómo, pues, a lo mejor hasta por temor, ellos hacían esto, ¿no? Entonces, con esta población hay que ser muy cuidadosa en la selección, en quienes ingresan. Y bueno, también llegamos a enterarnos de un caso, bueno, fue porque los vi en la calle, yo había salido a comer, venía de regreso de comer, salieron ellos de la terapia, y como a 2 calles de donde estaba el centro, veo a uno de ellos vendiendo droga, ¿no? Entonces, obviamente esto de inmediato se pone un límite, se avisa, en ese caso al juez, porque era el que lo había mandado y demás, pero bueno, pues tampoco, también son conductas que no podemos permitir. En el grupo él se manejaba muy bien, es esta doble fachada, ¿sí? Parece que iba avanzando y demás, sin embargo, estaba en esta situación de andar vendiendo droga y quería venderla a los compañeros del grupo. Entonces se tuvo que hablar por separado con cada uno de ellos para ver cuál era la situación y qué tanto, digamos, estaban comprometidos en esta situación con él, ¿no? Entonces, el trabajar con esta población no es sencilla,
pero sí cuando lo tenemos ya como, insisto, muy bien, con criterios muy claros, muy específicos, porque podemos filtrar. Y aun cuando nos los mandara un juez y nos dijera, hay que darle terapia, el juez normalmente decía, está sentenciado a 3 años a 3 años, tiene 3 años de sentencia. Y como conmuta la pena, entonces lo tienes que tener en terapia 3 años. Entonces, imagínense si lo metemos a un grupo cerrado. ¿Qué pasaría? Pues termina, en las instituciones normalmente son de 18 en 20 sesiones, y pues para que complete sus 3 años, pues había que volver a iniciar y volver a iniciar, ¿no? Entonces se decidió por este tipo de grupos abiertos, pero, insisto, tendría que tenerse más cuidado en quiénes ingresan y quiénes, y qué características tienen. Incluso si faltaban a las sesiones es como no haber ido a firmar al reclusorio, ¿sí? Entonces se tenía que informar de manera inmediata al juez, y el juez podía decidir, tenía que ir él y ya le decía, continúa con tu tratamiento o vas a hacer aparte o alguna otra cosa, ¿no? Es por esto también que nos enterábamos de cómo iban en el proceso judicial, y también es por eso cuando faltaban que les decíamos, hoy pues faltó, a veces ya nos contestaban los jueces, bueno, pues sí, incumplió con la otra parte, y es que ya no tenía que agredir a la pareja, volvió a agredir y ya está en el reclusorio, ¿no? Entonces lo volvían a ingresar porque no había cumplido con lo que se le había solicitado. Entonces, algo que también vimos es que cuando había hombres que podíamos lograr que primero aceptaran que estaban teniendo conductas violentas, que estaban agrediendo a sus parejas, y que empezaran a trabajar sus emociones y todo lo que conlleva o lo que conllevaba el proceso terapéutico, lo que veíamos es que eran hombres que se comprometían y terminaban el tratamiento, ¿no? Había cambios en ellos, en sus conductas. No podemos decir que a largo plazo, porque no teníamos esa forma de medirlo a largo plazo. Ese era otro de los criterios que me faltó decirles. Era el que tenía que, para los grupos que trabajan con hombres, que tenía que tener un plan de seguimiento y mejora continua, ¿no? El programa del que les hablo, el modelo, no contemplaba, sí lo contemplaba, pero no llegamos a eso, ¿no? Sin embargo, lo que veíamos es que justo los que sí terminaban el tratamiento tenían cambios. No podemos asegurar por cuánto tiempo y si regresaban. Solamente tuvimos conocimiento de 3 que regresaron años después y con una relación con otra pareja, que volvieron a vivir situaciones de violencia, ¿no? Entonces, ellos ya no eran aptos para el tipo de trabajo que nosotros realizamos y se les buscaba. Sin embargo, pues no hay mucho donde enviarlos. Y, insisto, los atendíamos cuando, pues creyendo en ellos, y a veces lo hacíamos hablando con ellas, nos decían que el consumo de alcohol no era ni tan frecuente ni de una intensidad muy alta, ¿no? Para que pudiéramos pensar que en un momento dado le iba a ser benéfico. Llegamos a tener casos de hombres que llegaban alcoholizados y uno drogado a la sesión, ¿no? Entonces, obviamente, esos en el momento se les daba de baja del trabajo terapéutico que teníamos, y se le decía si era un caso que habían enviado de algún juez, se le informaba que era que ya no iba a ser, ya no era candidato a estar en el proceso terapéutico. Si había opciones, mándelo a tal lado o primero que trabaje la adicción, en fin, pero pues eso ya dependía del juez, ¿no? O de la jueza. Entonces, no sé si tengan hasta ahí alguna pregunta o algo que quieran comentar. Yo, ¿Verdad? sí, es que, ajá, justo me quedo pensando en, pues sí, la importancia que nosotros como quienes acompañamos en este caso, a chavos y a chicas, ¿no? O
sea, justo tener como este trabajo muy personal en cuanto a la deconstrucción de creencias, ¿no? Pues sí, de nuestros tipos de relaciones, porque justo también se ponen en juego con las personas que acompañamos, ¿no? Exacto. Y pienso, ajá, que si no lo tienes, no, lo tenemos mirados, o bueno, hablando por mí, ¿no? Si no lo tengo mirado, justo puedo repetir estas, pues sí, como posiciones de desventaja para unos y de poder para otros, ¿no? Bueno, de desventaja sobre todo para unas, ¿no? Para ellas. Y sí, como justo la necesidad de posicionarnos nosotros bien claramente en lo que pasa en las sesiones, ¿no? Porque también, o sea, como lo que he aprendido en mi práctica es como de también, si no tomamos posiciones, como avalar lo que estamos mirando y lo que está pasando, y justo contribuimos al no cambio, ¿no? Entonces, un poco me quedo pensando en estas cosas cuando la escucho, maestra. Muchas gracias. No sé si alguien más quiera comentar algo. Y en los casos también de agresores, algo que también teníamos que, yo les decía la semana pasada, que parte de, creo yo, de los esquemas que rompimos es que no nada más los hombres podían atender hombres, ¿no? Y agresores, sino que también lo podíamos hacer las mujeres. Pero también nos llevó a tener autocuidado. ¿Por qué? Porque ellos en una situación de agresión podían agredir, ¿no? A lo mejor no tanto en grupo, el grupo lo puede contener, pero cuando se hacían las entrevistas individuales. O sea, sí hubo personas que actuaban ya con enojo, que intentaban agredir, obviamente nosotras aprendíamos, y eso son cosas que todas debemos de tener en cuenta, que no debemos estar lo suficientemente cerca de ellos, estar al pendiente y observando todo el tiempo, y en esta escucha activa, y observar de manera muy clara en cuanto ya había algún indicio de que estaba perdiendo el control, ¿no? Y algo era esto que se ha manejado en varias instituciones, es que no fueran cubículos totalmente cerrados o que tuvieran cristal, que pudiera alguien que pasara por fuera ver que algo estaba sucediendo ahí, ¿no? Que quien tenía la puerta más cerca, digamos, era la terapeuta, no ellos, ¿sí? Para que cualquier cosa pudieran salir rápidamente. Y hubo casos en los que fue necesario hacerlo, ¿eh? O sea, quiero decir, hubo casos en los que de repente la terapeuta dijo, perdón, con permiso, se salió, ¿no? Y tener eso muy claro, o sea, que a veces pasan estas cosas, y más con una población que está en esta situación, ¿no? Entonces, y que también está nuestro autocuidado. No es tenerles miedo, porque no lo es, pero sí tener cuidado y sobre todo ser esto muy observadoras, aprender a observar a la persona con la que estamos y tener siempre una escucha muy activa, ¿no? Para en un momento dado poder estar también al pendiente de nosotras mismas, por ejemplo, ¿no? Y bueno, también se aprenden otro tipo de cosas como el que a lo mejor cuando empiezo a detectar que está subiendo su voz, que está, en fin, en una actitud que va a perder el control, empezarla a reflejar, ¿no? El decirle, bueno, esto, observo que te estás molestando. No, 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 bueno, es que se te ve así, ya está. ¿Por qué? Porque eso también nos lleva a ellos a aprender, ¿sí? Aprender lo que los demás vemos. Que ellos pueden, y esto es en general en la terapia, ¿no? Que ellos, la persona nos puede decir, vengo bien, pero lo que está reflejando es otra cosa, ¿no? La actitud, el clima que se da es otra cosa. Entonces tenemos que estar como muy al pendiente de esta situación para que en un momento dado vayan aprendiendo. A eso se refiere también esta parte reeducativa, ¿sí? Es irles reflejando esta situación para que vayan, bueno, primero tenerla presente y después empezar a trabajar en ello para que haya cambios, ¿no? Y es, si aquí en este espacio de consulta lo está haciendo, entonces la pregunta es, ¿y cuántas veces lo hace? O lo ha detectado si lo hace en su casa, ¿no? Y muchos de ellos se sorprenden diciendo, pues sí, sí lo hago, ¿no? O sea, pero como una sorpresa, porque no lo habían pensado siquiera, ¿sí? Ahora, también parte del trabajo que se hacía con ellos era desde, con más técnicas desde la cognitivo-conductual, incluso con estas nuevas generaciones de terapéuticas. ¿Por qué?
porque lo que sí habíamos visto es que estas son a veces más directivas, más concretas, se les deja ejercicios y podíamos obtener resultados a mediano plazo, ¿no? A veces a corto, pero a mediano plazo se empezaban a ver los cambios, y más porque en una institución se da terapia, pues es principalmente para contener y a lo mejor canalizar a algún otro lado, ya que pasó la parte como más crítica de la situación de violencia, ¿no? Entonces, las sesiones son cortas, algunos de ellos por el trabajo, por la situación de violencia que tenían previa a que ingresaran ahí, pues bueno, requerían un trabajo terapéutico a más largo plazo y a veces ya con otro tipo de técnicas, ¿no? Había los casos que ahí fue donde sí pudimos hacer una colaboración, es los casos que terminaban su proceso terapéutico en la Procuraduría, los canalizábamos a los grupos de reflexión, porque ya tenían un trabajo previo, ¿no? Entonces podía hacerles benéfico el ir a los grupos de reflexión con estos, ya con un sistema diferente, donde podían analizar la información y entonces tener una posición más clara y crítica, ¿no? De sus propias conductas. Entonces, sí hubo quienes iban, terminaban el proceso, pero también había otra parte que solamente logramos, digámosle así, como en 10 casos, ¿no? Y es el que los cambios fueran significativos. ¿No? Y como les decía, no puedo decir que a largo plazo, pero sí significativos de cómo llegó con esta evaluación que se les hacía pre-tratamiento y post-tratamiento. Hubo cambios significativos, fueron a los únicos casos a los que enviamos al juez el oficio diciendo que había concluido y que el pronóstico era favorable, ¿no? En los demás simplemente decía que había concluido, pero no el que había un cambio en su... Incluso en algunos que yo decía que iban a calentar la silla, ¿no? No hubo cambio real, ¿no? Que todo el tiempo estuvieron en esta parte de manipular y no aceptaron, pero tenían que ir porque se los ordenaba un juez, ¿no? Entonces, se les decía al juez que estuvieron ahí, pero que no, el trabajo terapéutico no lo asimiló y no fue algo y que no iba a cambiar sus conductas, ¿no? También esta parte de la terapia coactiva, esta parte del enlace con la cuestión jurídica es interesante, ¿no? Porque los jueces, hubo uno en particular que manda a un agresor y dice que tiene que estar 6 meses en terapia, ¿no? Él va cerca de un mes y después se fractura una pierna. Y estuvo en el proceso como 3 meses, entonces ya de esa sentencia ya llevaba 4 meses, ¿no? Pero después le quitan el yeso, pero no había quedado muy bien y no sé qué, y vuelve a estar otro mes. El chiste es que él regresó el último mes de sus 6 meses, ¿no? Y entonces, pues va con el juez, dice, yo ya terminé, ¿no? Así ya cumplí mis 6 meses. Entonces, el juez me preguntaba, ¿no? Que si ya había cumplido, y yo lo que le decía es que no. Porque algo que hacíamos es, en cuanto llegaba el oficio del juez y nos decía, tiene que estar sometido a terapia durante 6 meses, nosotros lo que hacíamos era, se lo traducíamos al número de sesiones. Yo le decía, 6 meses equivalen a, no sé, 50 sesiones, ¿no? Entonces yo lo que le decía al juez en este caso es, pues no, porque de las 50 acudió a 8, entonces pues no estuvo en tratamiento, no hay efecto del tratamiento, ¿no? En un primer momento el juez me contestaba, bueno, pero ya cumplió sus 6 meses, ¿no? Y lo que él me decía es, mándame el oficio donde dices que ya cumplió. Le digo, no ha cumplido, para nosotros no, ¿no? Ya cumplió los 6 meses desde que hizo el acuerdo allá, pero en terapia estuvo en 8 sesiones, lo cual significa que no ha hecho un proceso terapéutico, ¿no? Y bueno, afortunadamente el juez entendió esa parte y le ordenó a él estar para completar el número de sesiones que tenía que hacer, ¿no?
Entonces, estas son las peculiaridades que hay con los casos que están ligados a procesos jurídicos, ¿sí? El que también hay que estar al pendiente de esa parte, porque si no, en esta situación, pues, como buen agresor, iba por hacer lo que a él le conviniera, ¿no? Y es, pues, ya estuve 6 meses, ya cumplí, ya fue de junio a diciembre, ya terminé, digamos, ¿no? Entonces, y bueno, también el saber que en muchos de los casos, y yo creo que a ustedes les pasa, cuando están en tratamiento y terminan el tratamiento, a lo mejor hubo cambios, a lo mejor dejaron, pero de repente, si nosotros les damos algún tipo de oficio o algo, es como si les diéramos su título, ¿no? Es su constancia de que estuvieron y de que ya, por ejemplo, en el caso de nosotros, ya no soy agresor, y dices, no es cierto. ¿Sí? Esa es también una dificultad, porque ¿cómo le hacemos para decir, pues sí estuviste aquí, pero la verdad, pues te falta, ¿no? Entonces, eso es algo, y lo he visto en otro tipo de instituciones donde dicen algunas, incluso mujeres, pues yo ya estuve ahí, ¿no? O sea, yo ya trabajé eso, pues como que te faltó un poco, ¿no? En algunos casos. Entonces, es como esa parte también que tiene que contemplar los procesos, los modelos de terapia y el programa que estén dando, ¿no? El saber cómo valoro el efecto o incluso el poder decir si hubo cambios a corto plazo, ¿no? A largo plazo, pues sí debería de contener una parte de seguimiento, pero si no lo contiene, entonces a lo mejor ponemos que es reservado la opinión que podemos tener a largo plazo, ¿no? Para que pues también no sea el compromiso de que ya con eso que recibieron, pues dejaron por completo. Digo, eso esperamos que así sea, ¿no? Que tenga ese efecto, pero no lo va a hacer en todas las personas, ¿no? Y bueno, ese es en el trabajo con los hombres, esta parte, el ser siempre, bueno, con todos, es la escucha activa, ser muy observadoras, ¿no? Tener esta mirada desde la perspectiva de género, con ellos estar muy al pendiente de esta doble fachada, cuando nos dan una cara y bueno, luego vemos algunas otras cosas, a veces no con cuestiones verbales, pero sí con la conducta, con lo conductual, ¿no? Es donde nos damos cuenta que en realidad todavía no hay un cambio que pudiéramos decir va a dejar en este caso que les estoy comentando, de agredir, ¿no? Más cuando no se ha involucrado en el autoconocimiento o cuando las cuestiones de autoestima o de asertividad todavía vemos que realmente el manejo que le va a dar al final es agredir, ¿no? Es generar violencia. Y algo que hacen mucho es minimizan la situación, o sea, pueden haberle fracturado el brazo a la mujer, dejarle el ojo morado y dicen, tuvimos un pequeño conflicto. Pues sí, porque yo decía, bueno, pues es que él no salió raspado, ¿no? Es ella la que salió con los moretones, el brazo roto y demás. Entonces, ellos normalmente minimizan las cosas, ¿no? O lo cambian diciendo que ellas son las responsables. Ellos no asumen, esa es la parte, por eso es que es tan importante empezar el tratamiento cuando se asumen como una persona agresiva o violenta, ¿no? Y creo que eso es una parte importante también del tratamiento que ustedes hacen con adicciones, ¿no? En el momento en que asumen que son una persona que tiene dificultad en el consumo de lo que sea, pues entonces ya pueden empezar. De otra manera, pues primero hay que estar en esta parte de trabajar el que pueda asumirlo, porque si no lo asume, entonces no lo reconoce y no lo acepta. Y entonces, ¿cómo podemos implementar un trabajo terapéutico y un cambio en alguien que ni siquiera acepta que tiene un problema, ¿no? Es parte de lo que nos enseñan en psicología clínica, que lo primero que tiene que haber es pues la aceptación de que requiere apoyo y ayuda para el problema que esté presentando, ¿no? Lo mismo pasa con ellos, nada más que en los agresores todo el tiempo la responsabilidad es de alguien más, el afuera, alguien, es otra persona, no ellos, ¿no? En algún momento llegó un señor que decía, no, es que usted no sabe, ella está como loca. Y dice, yo nada más iba como a agarrar su monedero, dice, y ella jaló su mano y se pegó en el ojo solita, ¿no? Entonces, medio raro, ¿no? Había quien decía, no, es que ustedes todas le dan la razón a ella, pero
en realidad sí la conocieran, ella solita se hizo todo lo que le pasó, ¿no? Lo curioso es que la señora tenía una mordida en el ombligo, ¿no? Entonces dices, pues como que estaría medio difícil que ella solita se pudiera morder el ombligo, ¿no? Digo, no sé si alguna contorsionista o no sé, pero pues ella no se veía como con esa facilidad para poderse morder el ombligo. A lo que voy es como siempre es el afuera, es el otro, es yo no lo hice, o sí me hizo enojar, pero es que ella ya sabe que no tiene que hacer, y es responsabilizar al otro, ¿no? Yo ya le había dicho que eso no lo tiene que hacer, yo ya le había dicho que no se vista así, ya sabe ella que no me gusta tal cosa, y entonces es no asumir su responsabilidad sobre sus conductas. Entonces, eso se hace en uno y en otro, ¿no? El que asuman su responsabilidad. ¿Tienen alguna pregunta? Tomen la palabra si la tienen, ¿eh? Hola, Sí. soy Javier. Hola, Javier. Pues sí, vaya que sí es complejo. Yo un poco que cuando me empecé a acercar como a este tema de las masculinidades, como para yo también entrarle a revisarme yo, sí es bastante complejo y sí veo que trabajar nuestra masculinidad nos cuesta, o sea, identificar, ¿no? O sea, ver justamente la violencia en distintos niveles que podemos ejercer y sobre todo en el plano emocional. Híjole, alguna vez escuché a una persona que se llama Fina Sanz, Ramón. Ella habla de que los hombres estamos anestesiados emocionalmente, ¿no? Nos hemos acostumbrado en esta cultura, nos han anestesiado en el sentido de la educación que recibimos y cómo cuesta, ¿no? Incluso hablaba de los ritos de pasaje en las edades de transición, como de la niñez a la adolescencia o de la adolescencia. Ella sobre todo hablaba de la adolescencia hacia la edad adulta, que luego eran rituales de pasaje muy violentos, ¿no? Y entonces había que como cambiar eso. Pero a los hombres creo que sí, en verdad nos es muy difícil contactar con las emociones y justamente para darnos cuenta, ¿no? De esto que se menciona. Yo alguna vez estuve yendo a un círculo de hombres que surgió por iniciativa de una persona. Ya en el transcurrir de este círculo me di cuenta que sí no son enchiladas, ¿no? Para decirlo así. Sí se requiere no solo formación, sino trabajo personal, sobre todo porque sí, justamente lo que a mí me empezó a pasar en ese círculo es que si no somos cuidadosos, de repente surge como alianza o pacto entre hombres y ya después sí se puede estar minimizando cosas bien graves, ¿no? O se pueden caer en modelos y estructuras de organización que nos llevan otra vez al mismo lugar, ¿no? Jerarquizados, ¿no? ¿Quién sí tiene la voz cantante y quién no? No, una cosa así bastante difícil, ¿no? Sobre todo que nosotros podamos identificar y luego todavía entre nosotros pararnos, ¿no? Porque ese es el otro tema, ¿no? Poderle decir a otro hombre, oye, mira, eso que estás haciendo es violencia o fíjate que estás ejerciendo, nos cuesta un buen, bueno, yo me di cuenta, ¿no? A mí me costaba un buen poderle decir a otro hombre y más si estábamos en una relación de amigos, ¿no? Por ejemplo, poderle decir, no, oye, estamos pues cayendo en una cuestión ahí de discriminación o estamos insultando o estamos haciendo algo. Pues no, porque de repente venía la avalancha de, ya apareces no sé qué, o esto otro, y es bien difícil, realmente sí es bien complejo. Entonces creo que sí, un poco desde esa experiencia, sí creo que es bastante, pues sí, no sé cómo ponerlo, pero sí bastante complejo y complicado. Y apenas vi una película que se llama Te doy mis ojos, una película española, yo no la había visto, apenas me la recomendaron y vaya que me impactó, ¿no? Porque justamente ahí retratan como esta historia de violencia en un matrimonio, del hombre hacia la mujer, pero el hombre termina yendo a un espacio pues de reflexión masculina, ¿no? Y retratan, yo creo que quien hizo la película, la verdad, tuvo un acercamiento a este tipo de círculos,
o grupos, porque sí retratan bastante bien lo que sucede, y a mí me sorprendió un poco, la verdad es un poco desesperanzador, porque el hombre termina como queriendo hacer un cambio, pero no para él, sino como para demostrarle a la mujer que violentaba de que ya había cambiado, ¿no? O de que ya estaba cambiando para que regresara con él. Y cuando lo logra, pues ya ahí se da otro conflicto, ¿no? No voy a contar más la película, ¿verdad? Pero bueno, un poquito como esta parte, ¿no? Sí es pues yo desde mi experiencia sí me he topado con que está muy complicado, no digo que no sea necesario, incluso es muy necesario, pero también me doy cuenta que el medio y el contexto para nosotros los hombres también está muy, lo comentaba la otra vez, es como de mucha corrección, ¿no? Para los hombres, entre hombres o entre las Educación. mismas instituciones. Por eso hablamos de reeducación, ¿no? O Sí, bueno, por eso se hablaba de reeducación, ahora le dan otros nombres, ¿no? Justo por eso. Y sí, esa película en su momento, no recuerdo, es decir, de los principios del 2000, ¿no? Fue muy, pues, ilustrativa del tema, igual que otras anteriores, como de los 80, de Somos Guerreros, y hay muchas que salieron en relación a esos temas, ¿no? Para que, bueno, pues se vaya observando. Y algo que dices importante justo de esta película es que pareciera que hace un trabajo él, ¿no? Pero se quiere acercar a ella de la misma manera que lo había hecho antes. Entonces, es a eso donde me refiero hay que ver si realmente hubo un cambio o simplemente como que se maneja de una manera diferente la situación, ¿no? En realidad eso quiere decir que no había roto sus patrones, ¿no? Y fíjate que también un tiempo estuve en contacto con un investigador de la UAM que trabajaba, él creía fervientemente que se podían hacer grupos de ayuda mutua en casos de violencia familiar, ¿no? Y pues hubo quien le compró la idea y empezaron a crear grupos de ayuda mutua. Como estos pasos que tienen los de alcohólicos, él los tradujo, digámosle así, como dicen los abogados, de acuerdo a su real saber y entender, a los casos de violencia, ¿no? Y bueno, cuando a mí me tocó supervisar, pues estaba al pendiente de cómo iba esa parte. Lo que yo me daba cuenta es que una vez llegó un chico como de 20 años al grupo a decir así, yo soy fulanito, yo golpeo, pero la quiero mucho y le quiero pedir perdón y no sé qué, o sea, está repitiendo, está en el círculo, ¿no? Y entonces todos se pusieron de acuerdo para ayudarle a llevarle una serenata, ¿no? Entonces dices, a ver, ¿dónde está el trabajo que hicieron si están repitiendo lo mismo, ¿no? Si no han roto el círculo, si siguen ahí metidos y no entienden que es más allá de una serenata, ¿no? O de pedirle perdón, es un cambio de comportamiento. Entonces, es complicada esta parte, como bien lo mencionas, y como algo que les decía también la vez pasada, el ser congruentes. O sea, no nada más es decir y aprenderme el discurso, sino cómo lo aplico a mi vida. O sea, yo puedo decir, no quiero volver a agredir, quiero ser incluyente, tener un lenguaje. O sea, sí, ¿cómo lo aplico? Esa es la parte más complicada de esto y es donde, pues sí hay toda una inercia de constructos sociales que se han estado introyectando, romper con ellos es difícil. Y también lo comentas, los propios amigos jalan, la sociedad jala, y a veces no son nada más los amigos, ¿no? Sino también la familia, porque pues está con estos mismos patrones y estos roles que en un momento dado se han introyectado y que socialmente están siendo aceptados, ¿no? Pero ahora hablemos un poco también de las mujeres. Perdón, nada más una pregunta. Sí, Javier. ¿Usted conoce si hay grupos que se revise este tema de masculinidades enfocado a niños o adolescentes? Lo pregunto porque apenas una amiga me preguntó, porque su hijo que está en secundaria está recibiendo como mucha violencia de parte de sus amiguitos porque él no sigue como estos patrones de la masculinidad hegemónica, entonces los amiguitos lo están violentando desde ahí. Y ella me decía, es que yo estoy preocupada porque pues no sé cómo orientar a mi hijo y yo me gustaría que hubiera como algún espacio, si
Y me preguntaba, y yo le decía, la verdad, yo hasta donde sé, no hay, pero déjame investigar. Y ahorita que le escucho a usted que dice que ha tenido como este acercamiento con estos grupos, ¿sabe si habrá algo en la Ciudad de México? Sé que, por ejemplo, Gendes, no que trabaje directamente con quien, más bien lo hacen con quien agrede, ¿no? Pero ha trabajado también a nivel de educación básica, a nivel secundaria y bachillerato, mucho en la prevención de la violencia en el noviazgo. A lo mejor ellos tienen algo en relación a esto, ¿no? Que puedan apoyar con la experiencia que tienen. Porque también está muy, bueno, también algo que se veía ahorita que lo mencionaba, es que muchas de las historias de estas parejas empezaron desde el noviazgo, ¿no? Desde allí está la parte del inicio, en algunos casos, de la violencia que se manejaba de una manera diferente y en el momento en que ya está establecida una relación de pareja como tal, cohabitando, entonces es cuando a veces aparece más la violencia física, ¿no? Pero ya desde antes se llevaba. Aunque también hay muchos casos, y últimamente lo estamos viendo, de casos que hay mucha violencia física, ¿no? Este, siempre hay quien dice, bueno, pero también ellas, ¿no? Y sí es cierto, sí la hemos visto, pero no, todavía no se puede comparar la violencia que genera o el nivel de fuerza que tiene un hombre al que tiene una mujer, ¿no? Entonces, siempre hay que tener como mucho cuidado. Y bueno, parte de lo que se tiene que trabajar es justo con estas generaciones, el que visualicen las situaciones de violencia desde que establecen una relación de pareja, ¿no? Y no de noviazgo, ¿no? Más bien porque de otra manera esto va creciendo, va creciendo, va creciendo. Y acuérdense, en el ciclo de violencia, es un ciclo que ya hablábamos que de manera muy general 3 fases. Cada vez que se completa ese ciclo, es muy probable que se vuelva a completar en un menor tiempo. Es decir, se han visto casos en donde la acumulación de tensiones, la descarga de tensiones y el pedir disculpas o le llaman la fase de luna de miel, se completó, no sé, en un año de relación y demás, pero el siguiente ya dura menos, a lo mejor ya no es en un año, sino cada 6 meses, y se va acortando hasta que hay ocasiones y hay parejas en donde la situación ya está tan desgastada que en un mismo día se completan varios ciclos de violencia, ¿no? Y tiende a perderse la última fase, quiero decir, entran en la situación de acumulación, violencia, y ya no hay esta parte de pedir disculpas, ¿no? O esto que le llaman de luna de miel. Ya no hay esa reconciliación. Entonces la violencia también, cada vez que se va cerrando este ciclo, aparte de que es más frecuente, la violencia va incrementando. Entonces, es cuando llega a niveles ya muy altos, ¿no? Quiero decir, cuando ya hay intentos de feminicidio. ¿Por qué? Porque a lo mejor pasa como cuando castigan a un niño, ¿no? Digo, valga el ejemplo. Le ponen una consecuencia, y pues a lo mejor fue una consecuencia que no estuvo bien planteada y el niño dice, pues no me importa, ¿no? Entonces a la siguiente, pues ahora le pongo otra y más fuerte para que ahora sí le importe, ¿no? Y así va. Así pasa, o sea, a lo mejor inició con insultos, voy a ponerlo así como de manera muy teórica, insultos, pero ya después hubo un pellizco, un jalón de cabellos, hasta que va aumentando y aumentando. Y cada vez que se va cerrando este ciclo de violencia, aumenta el nivel de violencia que se está ejerciendo. Entonces es cuando llegamos a casos ya con mucho deterioro. Y no quiere decir que este aumento sea por años, hay casos en que así ha sido, pero hay otros que en muy poco tiempo llegaron a un nivel de violencia que ponen en riesgo la vida de ellas, ¿no? Entonces, esto también es algo que tenemos que tener muy en cuenta, por eso también es una terapia coactiva. Hay que hacerle ver el nivel de daño que está haciendo, ¿sí? Y tienes razón en esta parte de las emociones, porque pues es parte de lo social, o sea, ¿qué les enseñan a los hombres? A que no deben llorar, ¿no? A que si son tristes o si tienen tristeza o si tienen, sobre todo esta parte de tristeza, de depresión o rasgos depresivos, es pues te los aguantas, te los tragas, porque un hombre no tiene eso, ¿no? Y por supuesto que tienen muchos problemas
en el manejo y en la regulación de sus emociones, ¿no? Y es parte de lo que se trabaja con ellos, ¿no? Ahora, insisto, con ellas, pues ya es más sabido, es algo que normalmente se habla acerca del impacto que tiene la violencia. Ya lo habíamos tocado un poco la semana pasada, la desesperanza, la indefensión, ¿no? Hay una cuestión de, entre sus características de, pareciera, esto yo lo digo de manera muy, muy burda, digo yo, pero creo que puede servir de ejemplo. Yo en muchos de los casos decía, es que pareciera que una mujer en el momento que se establece una relación de pareja, es como si quedara descerebrada, ¿no? Este, eh, ya no puede tomar decisiones, ¿no? Si no se las pregunta a él, ¿sí? Si el hijo puede salir en el bailable de la escuela, pues hay que verlo con el papá, ¿no? Y si dicen que sí, sí, si no, no. Y lo vemos también mucho porque la violencia pues sucede en cualquier nivel, ya sea o cualquier grado académico, ¿no? Entonces, mujeres que son muy reconocidas, que tienen toda una trayectoria laboral, viven situaciones de violencia, ¿no? Y de una violencia que no pueden separarse casi de la pareja, porque, y aquí entra algo que también estuvimos viendo en un análisis que hicimos con algunas de las mujeres, con algunos grupos de mujeres, y era que están en una situación como de vacío existencial, ¿no? Y muchas incluso se los llegan a decir. Yo no era nadie hasta que lo conocí. Y entonces imagínense, ¿cómo dejar a alguien que me da sentido, que le da sentido a mi vida? Que me hace ser quien soy en el imaginario de la mujer, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues la puede golpear, le puede hacer lo que sea, pero no lo va a dejar, porque si no, lo que ella va a sentir es que queda vacía. Entonces, si se dan cuenta, esta parte de, pues, orientar y decir, bueno, si te pega, aléjate de él, divórciate de él, o a lo mejor no se va por lo económico, no nada más. Sí son cosas que pasan, sí hay algunos casos que están así, pero a veces más al fondo hay toda una situación de vacío existencial. Y entonces, ¿cómo me alejo de él? ¿Sí? Si lo que se le está pidiendo es que no sea nadie, dentro de su pensamiento, ¿sí me doy a entender? Entonces, esa parte también hay que considerarla a la hora de hacer la atención. Muchas personas creen, y aquí entra un poco también lo que decía Javier, es no nada más con la buena voluntad de alguien que ve a una víctima y quiere ayudarla, es suficiente. Hay que estar capacitados para atenderla, ¿no? Porque de otra manera lo que voy a querer es rescatarla. He oído muchos abogados, abogadas y psicólogas también que les dicen, pues aléjate, ¿qué haces ahí? Vete a un refugio, vete a un albergue, cuando en un momento dado, pues bueno, no estamos entendiendo la dinámica en la que se encuentra esa mujer, ¿no? Y el por qué en un momento dado sigue con esa pareja y que va más allá. Hay quien dice, es que pues dependen de ellos económicamente. Y bueno, a veces nos sorprendemos tanto con mujeres que son las proveedoras del hogar, ¿no? Que no lo sabemos por esta doble fachada, ¿no? No sé si ustedes han puesto atención a veces, bueno, yo a veces lo he hecho, cuando podíamos ir a los restaurantes más seguido, ¿verdad? Hubo casos en los que yo veía que la que sacaba la tarjeta era ella y ella pagaba, ¿no? O hubo casos en donde, pues, así como que le pasaba el dinero, así por la mesa se lo deslizaba a él y ya él es el que pagaba, ¿no? Entonces dices, pues bueno, a veces no son ellas los proveedores, y ellas son las que tienen también forma de ganar el dinero. Sin embargo, ¿qué pasaría si ella, digo, ya sé que ahora se mueven de otras maneras, pero todavía hay algunos casos en donde, ¿qué pasaría si ella es la que dice, yo pago? Cuando se supone que el proveedor y el cabeza de familia, ¿quién es? ¿Sí? Entonces, incluso en ese ejemplo que les doy, hubo un caso que una vez vi que le dice ella, yo pago.
Y él le dice, ¿por quién me tomas? Que no traigo ni dinero, que no sé qué, que quién crees que soy, cómo me dejas delante de la gente. Y bueno, todos nos dimos cuenta porque él estaba haciendo escándalo, ¿no? Empezó no sé qué y entonces dijo, y ahí te quedas. Y entonces ella pagó, ¿verdad? Él se fue muy digno, muy bien puesto, y la que pagó fue ella. Entonces, pero es como está toda la carga social, ¿no? O sea, el que ella lo dijera en voz alta, eso le pegó esas pequeñas, o no son pequeñas, esas cosas que pasan, que están ahí y que necesitan cambiar para que haya una relación más igualitaria, ¿no? Pero bueno, también, insisto, ellas también minimizan la situación de violencia, la racionalizan mucho, o sea, es que sí, él ya me había dicho, yo ya sé que para que él no se enoje, entonces, bla, 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 ¿no? O una ocasión tuvimos el caso de una doctora, una médica, que era una mujer que pues le iba bien, ella tenía un trabajo en una dependencia y su esposo, que también era médico, a él no lo habían aceptado en una dependencia, entonces tenía un consultorio, ¿no? No porque sea bueno o malo tenerlo, sino pues ella había logrado entrar y aparte colaboraba en el consultorio. Después de un tiempo logran, él la maltrataba mucho, siempre le decía de groserías, en fin, pero después de un tiempo ellos ponen una clínica, una pequeña clínica, y él le dijo que bueno, pues ahí ya ninguno de los dos iba a depender de nadie más, sino que era su propio negocio y todo, y que tenían que ahorrar, ¿no? Y como tenían que ahorrar, no podían pagar a alguien que hiciera la limpieza de la clínica, ¿no? Entonces, ¿por qué no lo hacía ella? Ella que sabía como mujer hacer la limpieza y él no lo podía hacer porque él era el administrador de la clínica, él no podía apoyar en eso. Y entonces ella se levantaba de madrugada a hacer la limpieza de la clínica, en lo que él dormía, y ya llegaba su hora de entrada a las 9, no sé qué, y si no estaba bien hecha la limpieza o se le había olvidado a ella pasar el trapo por no sé dónde, entonces la golpeaba, ¿no? Cuando el mayor dinero de la inversión de la clínica había sido de ella, ¿sí? Y quien tenía cierto reconocimiento como médica era ella. A eso me refiero con que no es tanto la parte de qué tanto nivel educativo tienes o no, sino está más en la persona, en sus, digamos, en sus dolencias y en su historia de vida, ¿no? Y también algo que comenté la vez pasada es que en muchos de los casos de las mujeres hay una situación de que vivieron un trauma antes. O sea, esta doctora había sido violada. Eh, Fina Sanz trabaja mucho ese tema también, ¿no? Había sido violada en la infancia. Y entonces, para ella, él era un gran hombre que la había respetado, ¿no? Entonces, eh, eh, había empezado a golpearla a partir de que pusieron la clínica, pero antes de eso la violentaba psicológicamente, ¿no? Le había hecho creer que no era nadie, que pues había pasado la carrera porque pues bueno, le habían hecho el favor a algunas personas, en fin, ese tipo de cosas. Y ella no valoraba sus logros, ¿no? Y es parte de las consecuencias de la violencia también en la infancia, ¿sí? El que tengamos adolescentes, adultos y adultas que con problemas de autoestima, que aparte, si ustedes se dan cuenta, en la educación diaria de todos como personas, pues no nos educan siendo asertivos o con buena autoestima, ¿no? O sea, no es algo que nos den los papás, a lo mejor ni lo saben ni la tienen ellos, ¿no? Y no es que se los critique, sino cómo lo van a poder enseñar si no hay esa parte, ¿no? O bueno, no en todos. Entonces, y menos cuando hay una situación de violencia. Entonces, pues eso afecta, por supuesto, en muchos de los casos a estas mujeres a la hora de emparejarse, ¿no? Y esos hombres. Son mujeres que tienen rasgos depresivos, que también se responsabilizan de la violencia de ellos, ¿no? Insisto, es esto de, sí, yo
yo ya sabía que a él no le gusta, no sé qué. Esta doctora decía, sí, yo ya sé que a él le gusta que, no sé qué área la lave así, no así. Entonces, pues por eso se enojó, ¿no? Pero yo ya lo sé, yo ya sé que no lo tenía que hacer de esa manera. Es como sucede y se repite como cuando los papás les pegan a los niños y le dicen, pero es porque te subiste a tal y yo ya te había dicho que no lo hicieras, ¿no? Es cuando no te responsabilizas de que tú estás maltratando a un hijo, ¿no? Sino lo estás responsabilizando a él de tu conducta, ¿no? Es, a mí no me gusta hacerlo, pero tú me orillaste a hacerlo porque tal cosa, ¿no? Eso se sigue repitiendo en la edad adulta. Son maneras de relacionarse en donde, insisto, se responsabiliza al otro y con afectación en las emociones. Ahora, cuando hay violencia física y psicológica, bueno, algo que se ha visto es que hay gente y mucho en un principio cuando empezaban a salir las leyes en cuestiones de violencia familiar y demás, los y las abogadas decían, bueno, pero pues si te dice tonta, pues no le hagas caso, ¿no? O sea, no lo eres. Pero cuando esto es lo que te dicen todo el tiempo y alguien que se supone que te quiere, que te apoya, que con quien tienes confianza es la que eres una inútil, no sirves para nada, y a veces ni siquiera hay que decirlo, ¿no? A veces son los actos lo que lo van llevando a entender esa situación. Entonces, lo que se ha visto es que esto va minando algunas cuestiones de la personalidad de las mujeres, ¿no? Hay la situación, insisto, de depresión, el pensar que no puedes salir de esa situación, que así es la vida, así es la vida en pareja, con cuestiones de violencia, ¿no? En cualquiera de sus manifestaciones. Y, y lo otro es esta ilusión del cambio de él, siempre lo van a tener, ¿no? Mucho también se enlaza al que en el ciclo de la violencia llega el momento en que el agresor va a pedir perdón, ¿no? Entonces, ella cree que así va a ser. Y a lo mejor, insisto, él lo hace, él realmente dice perdóname y cree que no lo va a volver a hacer, pero no tiene la forma de relacionarse de una manera diferente y lo va a volver a hacer, ¿no? Y ella va a volver a confiar en él. A veces se necesita un evento fuerte que sea tan disruptivo para que ella diga hasta aquí, ¿no? Es mucho, como dicen, el que toque fondo, desafortunadamente. Y algunas tocan fondo todavía con cierta integridad física, pero hay algunas que en ese tocar fondo perdieron un brazo, un dedo, las quemaron con ácido, las apuñalaron, ¿no? Hace poco hubo un caso donde ella dice ahora que estaban jugando y jugando él le apuntó a un brazo con una escopeta y se lo voló, ¿no? O sea, dígame qué juego es ese, ¿sí? Donde ya hay esa pérdida del miembro y todavía ella lo justifica. Que estaba jugando y que él no se dio cuenta. Él estaba alcoholizado. Y bueno, también hay grabaciones porque uno de sus hijos grabó toda la situación y bueno, es obvio que no era el juego, ¿no? Que estaban en un conflicto. Entonces, estas situaciones donde ellas todavía es mucho el trabajo que hay que hacer. En un primer momento es a veces intervención en crisis, mucha intervención en crisis por toda esta situación que están viviendo, pero algo que hemos estado trabajando con ellas es desde la psicoterapia integrativa, ¿no? El saber que no hay un modelo en específico que podamos decir, este es la maravilla, ¿no? Sino que a veces requerimos de técnicas de uno y de otro que se van conjuntando y que pueden ser más benéficas y mucho para trabajar en la regulación emocional, ¿no? Lo que se desregula, digamos, con la violencia son las emociones. Hay un impacto fuerte en las emociones y entonces lo que hacemos es, en un momento dado, empezar a trabajar desde ahí. El que ellos aprendan a identificar qué es lo que sienten, cómo lo sienten, en fin, ¿no? El que puedan en un momento dado generar de manera como más adecuada o plantear una resolución de conflictos, pero sin que sean las emociones desbordadas. Quiero decir, desde la preocupación, la ansiedad, el miedo,
en fin, sino que sea como más, y digo yo, con la cabeza más despejada, ¿no? Esto no quiere decir que no vayan a sentir miedo, o sea, es lógico que lo tengamos, es lógico que les genere ansiedad, pero que sepan, por ejemplo, que si están en una situación después del evento, después de que se dio la violencia, no es el momento para tomar decisiones de vida. No sé si me lo entienden. Es decir, no es el momento para decir, me quiero divorciar en este momento. Pues no, porque todavía hay un proceso, ¿no?, que se tiene que llevar a cabo y a lo mejor sí se va a divorciar en ese más tarde, en fin, pero ya cuando tenga ella como más claridad de todo lo que tendrá que enfrentar, porque tampoco es fácil enfrentar un proceso ni penal ni civil, ¿no? O familiar, o sea, no es fácil. Entonces sí tiene que tener como más claridad y saber y estar más fortalecidas, ¿sí? Y es una fortaleza emocional. Y una fortaleza no implica, y le llaman empoderamiento también. Un empoderamiento no es ir y decirle a él, a ver, ahora sí házmelo, ya la abogada me dijo tal cosa. No, no necesariamente, porque a veces eso las pone en mayor riesgo, ¿sí? Sino es el tener, yo digo, la capacidad y la inteligencia emocional e intelectual de poder decidir qué quiere con su vida y cómo le va a hacer para que esa decisión se lleve a cabo y ella esté bien o esté lo mejor posible. De otra manera, hay ocasiones en las que se ponen en mucho mayor riesgo, ¿sí? Entonces, de lo que se trata es que también ellas puedan desarrollar como patrones o tener un repertorio de conductas que sea como más flexible, que no sea tan rígido para que ella pueda moverse, ¿no? En este momento a lo mejor no es importante que te dediques a pensar en que te quieres divorciar, pero sí es importante que vayas viendo con un plan de seguridad cómo vas a estar bien para que ese hombre no te vaya a hacer, no se acerque a ti, y si se acerca con esta parte del perdóname y no lo vuelvo a hacer, tener la fortaleza de pensar que muy probablemente ya te lo dijo 10 veces, 2 veces, 100 veces, 1000 veces, y que él no te está demostrando nada que te haga pensar que realmente cambió, ¿no? Eso incluso a los que han estado en terapia, porque hay quien dice, yo ya tomé mi terapia, pues sí, pero ellas siguen escuchando lo mismo. En esta parte de no hay congruencia entre lo que estás trabajando y lo que estás haciendo. Entonces, tiene que haber esa congruencia para que puedan en un momento dado decir, bueno, sí se oye, sí lo veo diferente, a lo mejor me puedo relacionar de una manera diferente, pero ahí viene lo otro. Fíjense que en los casos que vimos, que pudimos ver, que fueron pocos, que estaban en proceso terapéutico, tanto el hombre como la mujer. Digo fueron pocos porque también se da la situación de que cuando a ellos los mandaban de manera obligatoria, ellas no iban a terapia, ¿no? Se les invitaba, se les decía, y ellas no iban a terapia. ¿Por qué? Porque ellas, un tanto similar, decían, yo no soy quien agrede, es él, ¿no? Y entonces, pues bueno, sí, toda la responsabilidad, pero no trabajaban sus propias conductas, que no son de violencia, pero sí sumisas, sí de poco asertivas, sí, en fin, ¿no? Entonces, bueno, cuando los dos miembros de la pareja se involucraban en el tratamiento eh, y lograban avanzar, ahora sí que había de dos, unos que se quedaban juntos, todavía limando algunas cosas y se tenían que enviar a terapia pareja para que pudieran aterrizar y consolidar los cambios, pero hubo muchos más casos, que eran como el 80% de los casos, en donde terminaban separados y quien concluía el tratamiento era el hombre, no la mujer. Ella lo podía dejar a la mitad o casi al final, pero en el momento en que habían decidido que se separaban, ella terminaba el trabajo terapéutico y ellos lo concluían, ¿no? Esto no quiere decir que qué bonitos niños, ¿verdad? Sino que tenían un proceso diferente. Y algunos de ellos decían, es que yo sé que con ella y cómo nos acoplamos o desacoplamos, tarde o temprano voy a volver a hacer lo mismo, ¿no? Y bueno, pues ahí había ya a lo mejor un grado de conciencia, ¿no? De que
podía volverse a repetir la situación. Habría que ver cómo lo haría en una relación diferente. Y también tuvimos solamente un caso que pudimos ver en donde sí establece una relación con otra persona y al parecer no había situaciones de violencia, por lo menos no en el tiempo que lo vimos, ¿no? Pero, insisto, mucho era el trabajar esta parte, el trabajar desde la regulación emocional con una psicoterapia integrativa, ¿no? Que integrara diferentes técnicas para que pudiera ser flexible y más si estamos en un grupo abierto donde tenemos que tener cierta flexibilidad, ¿no? Para el trabajo entre unos y otros, pero sí el foco no era en la violencia que se ejerce como tal o en la que se vive como tal, sino en lo que esa violencia me está generando en lo emocional, ¿sí? Y en esa medida ya podríamos en un momento dado, el foco es la regulación emocional y eso va a incidir en lo otro que estamos viendo, en la violencia, tanto vivida como ejercida, ¿no? ¿Qué piensan de esta parte de trabajar el tema con la regulación emocional y desde la psicoterapia integrativa? ¿Ustedes lo han trabajado así? No veo a nadie que quiera participar, ¿no? Bueno, quizás Ajá. no tanto en violencia, porque no he tocado muchos temas de violencia o no tengo mucha experiencia con respecto a eso. Pero en la parte como de integrativa sí me ha funcionado, por ejemplo, con algunos pacientes, trabajar desde enfoques quizás más humanistas, pero también un poco más como conductuales en ocasiones, ¿no? Entonces sí creo en esta parte de que no nos casemos o no nos casamos con un solo enfoque, aunque podamos especializarnos y nos encante, porque en lo personal pues a veces sí llega a pasar eso, sino el buscar y tener estas herramientas que puedan servirle al paciente. Entonces en esta parte, hablando justamente pues de violencia, lo más que viví en anterior trabajo, porque aquí soy nueva, y trabajaba más con pacientes y cuidadores. Entonces teníamos violencias, pues sí, por omisión, más que físicas. Pero sí era mucho esta parte de control de impulsos, de emociones, y yo creo que esa es la base en pues, prácticamente todo tipo de violencia, ¿no? Puede ser, ¿no? Dentro de esto que usted está hablando y de lo que he estado aprendiendo con mis compañeros, pues veo que hay como parte de estos patrones en los que podemos quizás incidir, ¿no? Pero bueno, era esa parte. Sí, Gracias. muchas gracias, Leti. ¿Alguien más? Bueno, yo más bien tenía una duda Ujú. de, o sea, justo el trabajar con mujeres que sufren violencia, ¿no? Porque justo, bueno, sí hemos tenido chicas que han estado en esa situación en donde sí notamos como pues en riesgo su integridad, ¿no? Y justo nos hemos quedado con la sensación de, bueno, no podemos hacer como que no vimos y quedarnos ahí como cómplices de esa situación. Y también nos ha sido como difícil saber, ¿no? Porque bueno, sí sabemos un poco como equipo, ¿no? De, no sé, como estos estudios y estas estadísticas en donde justo, pues sí, se evidencia como al separar, así, o sea, acerca de la separación, es posible como los mayores grados de violencia, ¿no? Los feminicidios y tal, ¿no? Entonces, ajá, justo mi pregunta es como, ¿cómo saber cuándo es tiempo, ¿no? De esas cosas. Digo, supongo que el propio proceso un poco lo va diciendo, pero no sé si hay como indicadores, ¿no? Decir, bueno, aquí sí se puede, aquí está contraindicado, no sé si hay algo en ese tema. Sí, yo creo que cuando te lo están compartiendo, ¿no? Y también va a depender mucho del trabajo que has hecho en el rapport, por ejemplo, ¿no? Y en el clima de confianza que estás generando. Si te lo está abriendo, aun cuando te lo diga de manera como muy superficial, eso es así como ojo, ¿no? Porque a lo mejor va a haber un momento en el proceso donde esté el timing, donde puedas ya abordarlo de manera como más clara, ¿no? A veces puede ser muy al principio, si lo abre así y ves el momento, pero a veces hay que estar. Lo importante también es
Pasa como cuando nos dicen que se van a suicidar, ¿no? Que decimos, pues medio lo dijo, pero no lo dijo, le pregunto, no, lo que nos dicen es hay que preguntarle. Incluso preguntarle si quiere hablar de ese tema, y a lo mejor te dice ahorita no, y decirle, bueno, cuando tú lo quieras lo vamos a trabajar, ¿sí? Y ya le dejas la puerta abierta a eso. Para que cuando sienta más la confianza, a lo mejor lo aborde, sin que te diga voy a trabajar esto, sino que ya te lo esté comentando, porque ya es su momento para abrir. Y también, igual que pasa cuando están en las ideaciones suicidas, es el que si tú estás viendo que es un riesgo inminente, se tiene que hacer algo. Ahí sí no vamos a esperarnos, o sea, si ella ya te dijo, por decir, es que iba con mi novio en el carro y me aventó del carro y se bajó y me pateó, y dices, a ver, perdón, eso se tiene que abordar, porque está en riesgo su vida, ¿sí? Su integridad y su vida. Y lo que veíamos también, hace 8 días les comentaba, es muchas de las mujeres que, bueno, no todas, pero sí un grupo de mujeres que vive violencia, caen en las adicciones, en el alcoholismo. Y eso las hace más vulnerables. De hecho, son mujeres todavía más vulnerables y que son más estigmatizadas, ¿no? Porque ellos ya no nada más es con quien se relacionan, sino la familia o el que la ve que llega a la casa alcoholizada, entonces le dicen que es una no sé qué. O sea, es una carga importante, ¿no? Que la hace como que se encierra en sí misma y le sea más difícil hablar de esta situación, porque ¿qué le dicen? A lo mejor, entre comillas, un padre o madre media sensible le va a decir, pero es que tú te estás poniendo en riesgo porque llegas tomada, ¿no? ¿Y a quién están responsabilizando de la conducta de otro? ¿No? Pues a ella. Entonces, se genera un estigma importante, entonces hay que entenderlo desde esa lógica, pero yo creo que para la intervención es, si está en riesgo su vida, intervenimos de manera inmediata y lo hablamos con ella, ¿sí? Diciéndole es por esto que se está haciendo esto, y en caso de que a lo mejor no, y esperar el momento, darle su tiempo para que en un momento dado lo pueda hablar, ¿no? No sé si contesté tu pregunta, Carla. Sí, gracias. ¿Alguien más quiere comentar? Es importante en esta devolución que se hace hacia las mujeres, en este caso que estamos hablando, el que también lo hagamos siendo como muy claras, ¿no? Muy, muy congruentes, ¿no? Para que en un momento dado se genere esa situación de que me pueden ayudar, de que me van a orientar, ¿no? No las podemos forzar. Les voy a comentar los casos que a veces nos llegan acá, pues no quieren hacer ningún tipo de denuncia, se respeta esa parte, ¿no? Sin embargo, en los casos en los que hemos visto que hay cuestiones donde ya está en riesgo, el nivel de violencia la pone en riesgo, hacemos lo que le llamamos un tamizaje, ¿no? Y es ese tamizaje que nos ayuda a detectar en qué nivel de riesgo se encuentra, ¿no? Cuando detectamos que está en un nivel de riesgo crítico y que puede llegar a ser un riesgo feminicida, entonces se les dice que se respeta que ella no quiera denunciar, pero que es nuestra responsabilidad, en este caso yo como servidora pública, el hacer de conocimiento de la autoridad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy teniendo conocimiento de un delito. Y es importante que se le señale a la autoridad. La autoridad la va a mandar llamar. Si ella quiere y dice no quiero hacer nada, bueno, pero ya se lo está diciendo a la autoridad. Por eso también es un poco para que ella vaya pensando el nivel de riesgo en el que está. Como normalizan la situación, recuerden que si lo han vivido de mucho tiempo, pues llega el momento que pareciera que así son las relaciones de pareja. Entonces, le llamamos que como que normalizan la situación, entonces no miden las consecuencias. ¿Sí? Hay veces que no se dan cuenta que están en un riesgo realmente grave, ¿no? Y a veces nos dicen, no, mire, yo ya sé que, pues sí, mire, traigo el que me dejó, que me intentó ahorcar, pero a rato se le pasa, a rato se le pasa y vamos a estar bien, y dices, a ver, perdón, o sea, a rato se le pasa o te aprieta más, ¿no? Entonces, es importante que se elabore incluso con ellas, con las que están en ese nivel de riesgo, se elabora un plan de seguridad,
aunque ellas digan no lo necesito, bueno, vamos a elaborarlo, ¿no? Y es un plan de seguridad donde, insisto, les decimos, procure que no, si lo ve enojado, así verde, morado, como se pone el hombre o así, procure estar a 2 metros de distancia de él, no deje que se acerque a usted, ¿por qué? Porque la agarra y la ahorca, ¿no? Entonces es que no esté lo suficientemente cerca de usted, a lo mejor se analiza un poco el domicilio donde viven, quiero decir, si tiene un lugar donde ella se puede encerrar, hay veces que no, pero entonces los hijos, bueno, pues hay que hablar con el hijo y decirle que si oye esto y esto, o que ve que se salga de la casa y le diga a la vecina que es su amiga, que llame a la patrulla, o sea, ese tipo de cosas. Primero para que se salga el hijo, porque luego ellas no se quieren salir porque los hijos están adentro, ¿no? Entonces es más bien, los hijos ya van de salida cuando oyen todo esto, en algunos casos funciona, y además están pidiendo, ellos son los que se encargan de pedir la ayuda, ¿no? Cuando ya está. Pero es ese tipo de cosas. Hay quien nos dice, no, es que me salí, pero ni mis documentos traigo, no traigo dinero, entonces me voy a regresar, ¿no? Bueno, a ver, pues entonces, mucho con los casos de riesgo, feminicidio, que todavía quieren seguir en esa relación, es decirle, Adiós. bueno, pues hagamos en el plan de seguridad. Jesús, tu micrófono. Lo que se hace es que se va preparando durante la sesión y le decimos, bueno, a ver, escanee sus documentos más importantes, tráigalos o déjelo con la familia en un CD, en un USB, copias, si puede también a lo mejor tener un cierto dinero con alguien, ¿no? Un duplicado de la llave, no sé, ese tipo de cosas que para que no las abrume cuando salen, sino eso ya lo tienen resuelto de alguna forma, ¿no? Es un poco como esto que nos enseñan en Protección Civil, de que para prevenir, en caso de sismo, tengamos nuestro morralito ahí con agua y creo una lámpara y un radio y pilas y no sé qué. Es así decirles, bueno, tener un morralito con a lo mejor copias de tus documentos, con 100 pesos, con una recarga de teléfono, algo, ¿no? Que las pueda ayudar a sentirse más seguras de que se sale, pero que tienen algo que les puede ayudar a dirigirse a algún lugar, incluso direcciones de a dónde pueden ir, y qué pueden hacer, ¿no? Entonces, y a lo mejor ellos dicen, no, nunca lo voy a ocupar, no, pero a ver, vayamos preparándolo, ¿no? Y lo que pasa es que a veces lo ocupan, ¿no? Pero ya tienen como esta parte como más despejada, no es, ya saben qué tienen que hacer, más cuando lo han hablado con los hijos, a veces son los hijos los que les dicen, a veces les enseñamos algunos códigos, ¿no? Así de código rojo, verde, morado, ¿no? Entonces hay hijos que le dicen, mamá, ya estamos en código morado, ¿no? Y eso quiere decir que se tienen que retirar, ¿no? Ese es un trabajo que se hace de manera muy puntual con estas mujeres. Insisto, cuando hay una situación de consumo de alcohol o de alguna droga es más complicado, porque a veces cuando las están agrediendo es cuando están intoxicadas, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí no hay como tanta la claridad para poder tomar el decidir salirse o el quedarse o el protegerse, sino al contrario, en algunos casos los enfrentan más, ¿no? Y bueno, eso las pone en mayor riesgo. Eso es algo esa es parte importante de lo que tendríamos que trabajar ustedes que se dedican a este tema del consumo y los que estamos en las cuestiones de violencia, ¿no? De manera muy coordinada, o sea, trabajarlo de manera muy coordinada, incluso para reforzar las cosas, ¿no? Para lo que le estoy diciendo aquí también se lo vamos a decir acá, ¿no? Para que ella se dé cuenta que es importante que ponga atención en su cuidado, ¿no? Y que trabaje en la situación del consumo. Y en las mujeres, la cuestión del consumo las estigmatiza más, ¿no? Mucho más. El que sea una mamá que se alcoholiza, pues entonces es una mala mamá. Eso no necesariamente dicen de un papá, ¿no? O de un hombre, no lo dicen necesariamente así. Pero de una mujer sí, ¿no? Porque pues es tan mala madre que ni cuenta se da o se gastó el gasto en tomar o en comprar no sé qué y los niños tienen hambre, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? Cuando pues de fondo, ya lo veíamos, está
toda la parte de el malestar emocional que ella puede tener y que está viviendo y que no sabe qué hacer con él, ¿no? Y que además si se separa de ese hombre es sentirse vacía. Entonces, la situación psicológica es compleja y por tanto el tratamiento no puede ser nada más uno, sino tiene que ser algo que esté de la mano en el trabajo del consumo, con el trabajo de la violencia, ¿no? Y a veces algún otro tipo de tratamiento, a lo mejor psiquiátrico, por ejemplo, ¿no? Que requiere algún tipo de medicamento para la ansiedad, porque son mujeres que tienen mucha ansiedad, son mujeres que tienen mucho miedo, son mujeres que tienen rasgos depresivos importantes, entonces a veces requerimos también de la colaboración de otro tipo de profesionistas, ¿no? ¿Tienen algún comentario? ¿Pregunta? ¿No? Pues bueno, quizá igual compartir nuevamente Sí, adelante. una experiencia de los casos que nos han tocado. Y me acuerdo de uno, ¿no? Que fue una chica que justamente pues comenzaba a tener todos estos indicios de violencia en pareja. Y bueno, que un poco contextualizando este caso, justo estaban repitiendo algunos patrones de la mamá, ¿no? Y entonces de repente al momento de atenderlas era muy complicado porque entre ellas, de hecho, habían también ejercido o ya empezando a desarrollar conductas muy violentas consigo mismas. Y claro, venía alrededor de un papá ausente y cuando llegaba, pues típicamente, ¿no? O sea, llegaba a agredir, a reclamar, a amenazar, incluso el por qué no estaban las cosas como él quería. Y bueno, entonces la mamá al mismo tiempo ejercía toda esta violencia y toda esta agresión hacia su hija, ¿no? Y entonces cuando tratábamos de sensibilizar, de poner en la mesa, pues cuáles estaban siendo estas conductas que estaban poniendo en juego su integridad, tanto física como emocional, quizá las tenían muy claras, pero al momento ya de empezar a ejercer estos planes de acción o de seguridad, les era muy complicado, ¿no? Justamente porque entre ellas, pues, no sé, quizá ya había un círculo demasiado fuerte y bueno, al final, pues, dentro de las estrategias que como equipo intentamos plantear era esto, como tener un discurso congruente entre todas las personas que abordábamos el caso. Incluso, ¿no? Por ahí hubo una iniciativa de armemos un directorio para ver a dónde las podemos canalizar, porque sí, de repente se quedaba muy cortito y no porque no conozcamos el tema ni nada, sino por lo que comentas, ¿no? De repente lo integral de los servicios o las disciplinas que tienen que tocar este tema, pues sí, resulta muy amplio. Y bueno, pues por desgracia fue una familia que al término de la medida pues ya no pudimos continuar con ellos dando como un seguimiento más puntual posterior a, pero sí nos quedamos, ¿no? De repente con esta sensación de, chin, ¿qué más podríamos hacer, ¿no? O de qué manera poder ir acompañando a estas chicas que eso, son muy jóvenes y ya están inmersas no solamente en violencia de pareja, sino en un contexto familiar que justamente no les permite ampliar ese abanico de posibilidades, ¿no? Y que por el contrario las sumerge cada vez más. Entonces, de repente sí vemos a Reintegra como, bueno, va a ser ese pedacito de luz que requieren, pero es un pedacito de luz muy temporal, ¿no? Y que a veces sí por la medida legal resulta complicado hacer todo ese movimiento en 5 o 6 meses a lo mucho. Sí, dejamos varias cosas, otra vez esto de sensibilización. La fortuna es que el tema de violencia se toca en más de un espacio, o sea, lo tocamos tanto en actividades individuales como en casi todos los espacios grupales, si no es que en todos, y eso ayuda, ¿no? Pero bueno, aún así creo que el camino o la brecha para incidir al 100 sí es un poquito grande. Sí, tienes toda la razón. De hecho, bueno, pues en los casos de violencia, siempre decimos que pues, debemos tener una alta tolerancia a la frustración nosotros como terapeutas, ¿no? Ponemos todo, pero ellos pues deciden y a lo mejor no es lo que nosotros hubiéramos esperado y nos quedamos con el chingo, no pude, no, pero la verdad es que se quedan con cosas, o sea, y que tarde o temprano van a utilizarlas, ¿no? Nosotros lo hemos visto, incluso el que
a veces años después regresan, ¿no? Y dicen, es que yo me acordaba que aquí había una psicóloga que me dijo, y a lo mejor esa psicóloga ya no está, pero hay otra que le va a decir también, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Que también nosotros trabajemos con nuestras propias frustraciones, ¿no? José, ¿quieres comentar algo, verdad? ¿No? Bueno, parece que no, aunque está su mano levantada. ¿Sí? Adelante. Está tu micrófono apagado. Gracias. Quiero aprovechar el talento y la experiencia que tiene, maestra. Hay un tema que me interesa mucho. Nos dice Daniela que ella se percata que hay un asunto de violencia y como institución podríamos darnos cuenta que puede haber una situación de violencia incluso con un peligro inminente, igual de pareja, igual hacia alguno de los chicos. Ahí sé que hay una norma oficial mexicana que establece un nivel de responsabilidad para cualquier institución. Y de pronto puedo pensar en Reintegra, cuando cuando hay un abordaje familiar y de pronto en todo este estudio que se hace aparece esto. Ahí, la pregunta es cómo debería de manejarse este caso, cómo conectar con la institución, cómo dar seguimiento y si habría algún tipo de responsabilidad también para la institución si hubiera caso omiso de no reportar. Incluso puedo pensar en mi caso como psicoterapeuta, ¿no? De pronto registro un caso de estos, ¿tengo obligación de notificarlo? ¿Cómo está el marco legal? Perdón, ahora era mi micrófono. Es la NOM 046, que de hecho se ha estado como actualizando, ha habido algunas especificaciones, y sí, nos obliga a las personas que estamos en la atención. Antes se creía que era únicamente para médicos y médicas, ¿no? Es del sector salud y ahí entramos los psicoterapeutas, ¿no? Con la salud emocional. Tenemos la obligación de informar a la autoridad cuando tenemos conocimiento de un caso. Por eso les decía en este caso de riesgo feminicidio, que ella dice, no, no, no. Ah, bueno, yo sí tengo la responsabilidad de avisar a la autoridad de que hay esta situación, ¿no? Porque de otra manera estaríamos nosotros o podríamos incurrir en alguna situación de negligencia, por ejemplo, ¿no? A veces da miedo porque creen que es como si yo fuera a ir y denunciar y demás. Se toma como testigos, digamos, testigos al conocer del tema, no de que vieron la situación, ¿no? Si es informar a la autoridad, y ellos lo único que van a hacer es, tengo conocimiento del caso, digo lo único en relación a nosotros, ¿no? Tengo conocimiento del caso, hay elementos para pensar que hay un delito, abre una carpeta de investigación y entonces sigue el proceso. Si acaso nos pedirá algún otro tipo de cosa como venga a ratificar lo que ya dijo, ¿no? Pero hasta ahí, y nosotros lo que podemos decir, bueno, a mí me lo dijo en terapia, ¿sí? Me dijo que está esto, yo veo riesgo y por eso estoy haciendo de conocimiento de la autoridad, ¿no? A lo mejor dicen, ¿y quién es? Ah, pues ella en terapia dijo que fue Juanito Pérez su pareja, ¿no? Pero si a la autoridad le dice, no, pues es que no se llama Juan, se llama Pedro, ah, bueno, pues eso ya es algo que ella tendrá que ir como especificando. Pero sí es incluidos, como bien lo dice, a los terapeutas particulares. Pues estamos en el área de salud y tendríamos la obligación de conocer la norma, ¿no? Quienes la manejan ya, entre comillas, muy bien son insisto, el área médica, ¿no? Más cuando son menores de edad. A veces llegan ya los reportes, tiene el síndrome del niño maltratado, ¿no? Entonces, y lo hace saber de la autoridad. Pero también insisto en los casos de mujeres. Si ustedes han oído las noticias, cuando hay un caso de feminicidio,
creo lo que deben de saber es que lo primero que hace el Ministerio Público, aparte de hacer las diligencias para atrapar al cuate, si ya está identificado, es empezar a girar oficios a quien él sabe que pudo haber tenido contacto con ella. Por ejemplo, en los centros de justicia para mujeres, si sabe que hubo algún médico particular, le pide informe, ¿no? Acá, ahora que yo estoy trabajando en la Secretaría de las Mujeres, nos llegan solicitudes para saber si la tenemos registrada en alguna de nuestras unidades, ¿no? Y qué hicimos al respecto. Obviamente, si hicimos lo que nos corresponde, no hay mayor problema, ahí ya no hay avance, ¿no? Pero si no lo hicimos, entonces sí podríamos estar en una situación de negligencia, ¿no? ¿Puedo participar? Sí, claro. Guadalupe, dame. Hola, buena tarde. Sí. Hola. En el caso que se está comentando, bueno, en el caso concreto de centros de prevención comunitaria, ahí como si estamos conformados como una IAP, nosotros sí el año pasado trabajamos por parte de la Junta de Asistencia Privada en un protocolo para la identificación de casos de violencia que tiene que ver con lo de la norma a que se hace alusión, y se trabajó en el documento, se mandó a revisión, tiene que ser aprobado por el Consejo Técnico de la Fundación, y ahorita ya se mandó a revisión y sí es una exigencia por parte de la Junta de Asistencia Privada para todas las organizaciones, porque sí hay una corresponsabilidad de nosotros que estamos en las instituciones para también envelar. Entonces, si existe, nosotros ya hicimos todo este protocolo acá en centros, este diagrama, y nos piden el acompañar ciertos documentos por parte de la institución y tenemos que acatarlo. De hecho, en la reunión que tuvimos el mes pasado en el rubro de niñas, niños y adolescentes por parte de la Junta de Asistencia Privada, ya nos preguntaban respecto de los avances del protocolo para identificación de casos de violencia. Pero independientemente de que seas una IAP o no, lo que platicábamos también con Dirección General, pues tendría que ser en todas las organizaciones donde también trabajamos con personas, ¿no? Entonces, ese era el punto que quería comentar. Pues qué bien, ¿no? Guadalupe, que ya estén haciendo eso, porque sí es parte de lo que se ha estado trabajando y promoviendo, que todos estamos involucrados en esto, todos tenemos a veces conocimiento de este tipo de casos y, por ejemplo, a veces, pues nadie dice nada, ¿no? O sea, por ejemplo, ha habido casos, insisto, de feminicidio, donde a la hora de investigar, acudió alguna, bueno, te lo voy a poner así, de un caso, a una organización de la sociedad civil, ¿no? Pero no se supo más nada, o sea, ni qué se hizo, a lo mejor fue una única vez, ¿sí? Pero no se aportó mayor información al respecto. Entonces, y sí se establece un proceso de acompañamiento, ¿no? Como bien decía usted, en el sentido de efectivamente se determinan ahí como quiénes son los responsables y se da cuenta quién, el operador, el coordinador, a quién hay que dar vista, cómo hay que tener en la cuestión, si no tienes área jurídica en la institución, ¿a dónde te apoyarías para esa asesoría y ese acompañamiento a la persona para el inicio de una carpeta de investigación y todo el procedimiento? Sí, así es. Por ejemplo, nosotros aquí a veces, nosotros no somos Ministerio Público, pero de algunas organizaciones nos dicen, a ver, tengo conocimiento de este caso, ahí está, ¿no? De entrada, que tendría que ser al Ministerio Público, pero bueno, lo pueden hacer acá, y nosotros tenemos que hacer estas actuaciones, orientar y acompañar si es que se requiere una carpeta de investigación, ¿no? Entonces, sí es un compromiso que tenemos y es una responsabilidad, ¿no? Que creo que si lo hacemos, digamos, de manera natural, como a veces firmamos un oficio o lo que sea, no tendría por qué haber ningún tipo de problema, ¿no? Al contrario, es el ser responsable al dar información a la autoridad porque la requiere sobre un caso, y ya la investigación de los pormenores es de la autoridad, ¿no? De hecho, nosotros partimos de la confianza y de creerle a la persona. Si a lo mejor al final resulta que estaba mintiendo, bueno, eso nosotros no teníamos a lo mejor en ese momento forma de enterarnos de que estaba mintiendo.
vimos que hay una situación de riesgo y la hacemos de conocimiento de la autoridad, ¿sí? Y es la autoridad quien le toca al Ministerio Público, es el investigador. Bueno, y su equipo de investigadores, peritos, policía de investigación, en fin, ¿no? Pues son ellos quienes van a determinar si dijo verdad o no. Eso, ellos y un juez al final, no nosotros, ¿no? Nosotras. Entonces, sí es importante que la conozcan. Lo que puedo hacer es mandarla para que la conozcan, para que la lean, para que la tengan y pues para que vayan viendo también cómo hacerle para reportar los casos, ¿no? Insisto, es a nivel de testigos. Es muy difícil que los mandaran llamar a un juzgado ahora con los juicios orales y los interroguen por esa parte. Es muy difícil, porque a partir de que se da la noticia, digamos, de que ustedes dicen, hay esto, empieza toda una investigación y el Ministerio Público lo que va a solicitar es peritos, policía de investigación, en fin, todo. Y son ellos a los que mandan llamar, porque son los que van a decir si hay un caso o no hay un caso, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es en relación a la NOM 046, ¿no? No sé si tengan alguna otra pregunta, queja, ¿no? Reclamo. Callen. Hablen ahora o callen. No, no sé. Bueno, antes de que callen, yo quisiera saber Ajá, dime. Si alguno de mis compañeros que están aquí tuvieran necesidad de alguna pregunta, orientación sobre este tema tan delicado, ya lo hemos visto, ¿podrían comunicarse? ¿Podrían tener un lugar ahí donde llamar, algún correo? Sí, se los voy a poner en el chat. Gracias. Voy a poner mi correo, pues cualquier cosa, nada más me dicen dónde mandan el correo, ¿no? Que decir dónde los conocí, porque si no, luego no identifico. Listo, ahí está, ese es mi correo. Gracias. Cualquier cosa en la que los pueda apoyar, con mucho gusto. Ya lo tienen. Maestra Claudia, ha sido muy enriquecedor esta experiencia, muy rápido para la complejidad del tema. Y por supuesto, yo me siento muy contento de que haya sido parte de este proyecto de formación y que mis compañeros se hayan involucrado en el conocimiento, quien no lo tenía y que no lo fortalezca con su experiencia. Me siento de veras muy agradecido por su participación y creo que mis compañeros que forman parte de Reintegra le darían las gracias y con un aplauso por estar con nosotros y muchas gracias. Y seguiremos en contacto y ahí tienen el teléfono, por favor. Y por ahí Julián, Adriana, Ventura le están mandando su agradecimiento de todo corazón. Seguiremos en contacto en futuros proyectos, maestra, y agradecido con su participación el día de hoy. Muchas gracias por la invitación y cualquier cosa pues tienen ahí mi correo y con gusto en lo que pueda apoyar, con mucho gusto. Gracias Perfecto. a todas y todos. Bueno, muchas gracias. Con la maestra Yasmín el próximo viernes y ya quedamos que mañana enviamos todos los documentos a la universidad y seguimos entonces en esta etapa final de nuestro diplomado. Muchas gracias, que estén muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, maestra. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.